Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión formativa que organiza el CERMI esta mañana, bajo el título Ampliando la representación política, códigos de acceso, más personas con discapacidad en las formaciones políticas y en las candidaturas electorales. En nombre del CERMI quiero agradecer a todas las personas que habéis hecho el esfuerzo por venir y a las que se irán apuntando a la sesión a lo largo de la mañana. Y sin más dilación paso la palabra al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, a fin de que inaugure la jornada. Cuando quieras, Luis. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI. Saludo a nuestro querido amigo de la discapacidad y un gran personaje de relevancia pública como es Jordi Sevilla, que está a mi derecha. Lo digo para los compañeros y compañeras con discapacidad visual, y yo soy Luis Cayo, presidente del CERMI. Bienvenidos y bienvenidas a los que estáis aquí presencialmente y también un saludo a los que nos siguen a través de emisión por Internet, que también hemos incorporado ya esa forma de llegar a más personas, y toda la sesión se va a emitir a través de Internet. Y después también advierto y aviso que se va a grabar, y ahí están los compañeros de FIAPAS, se va a grabar toda la jornada y después se descargará en la página de Internet del CERMI, donde quien se haya perdido alguna parte o no haya podido hacer un seguimiento completo, pues va a tener toda la totalidad de la grabación de la jornada para consultarla pues, posteriormente en formato accesible, tanto en lengua de signos española como con subtitulación electrónica. Bienvenidos esta mañana en esta jornada seminario intenso, no extenso, pero sí creo que muy intenso. Vamos a hablar de política. Quizá la política junto con la religión, el dinero eran de las cosas que nos decían que no era educado hablar en público o que no debía abordarse en situaciones sociales, porque normalmente llevaba a cierto conflicto o posibilidad de potencialmente suscitar controversias. Aquí esta mañana nosotros y nosotras, como Movimiento Social de la Discapacidad, sí queremos hablar de política en mayúsculas y hablar de política muy alto, aunque quizás sea una actividad que hoy no está lo suficientemente valorada o que quizá estamos entre todos y todas desacreditándola, y es fundamental para una vida digna en comunidad. Desde el Movimiento Social de la Discapacidad queremos hablar de política porque hacemos política, no hacemos política de partido, que también muchas de las personas, todavía pocas, pero esperemos que muchas más en el futuro, pueden tener una vocación política y desplegarla a través de ese cauce privilegiado de articulación política que son los partidos, que son esenciales para la convivencia democrática y para un régimen de libertades. Pero el movimiento asociativo, la militancia cívica, hacemos política, porque la política no puede reservarse solo a los políticos profesionales o a los políticos a tiempo completo que están en partidos o tienen responsabilidades públicas. Hacemos política porque la política es la forma de alterar o transformar aquello que no nos gusta. Y en el mundo de la discapacidad, Jordi, hay muchas cosas que todavía no nos gustan, que nos han situado históricamente en posiciones de subordinación, en posiciones de dependencia. Vivimos y experimentamos todavía de una forma muy intensa situaciones de exclusión, de discriminación, de falta de acceso a bienes y derechos básicos y esenciales que todos deberíamos considerar que están extendidos y al alcance de cualquier persona, más allá de sus circunstancias o de sus condiciones personales, y por tanto la política nos interesa. Hacemos política también porque como CERMI, como articulación para la incidencia política, queremos que la discapacidad esté en el puesto que le corresponde en la agenda política, que no seamos un tema menor, un tema accesorio, lateral, que nunca cuenta, que siempre está al albur
o si se acercan procesos electorales, tener un gesto, no sé si conmiserativo, pero bueno, de cierta afectación, de acercarse a estas personas que todo el mundo sabe que lo pasan mal, pero bueno, que tampoco están presentes constantemente en las preocupaciones y en las ocupaciones. Y una forma de hacer política, aparte de lo que, como cada uno, como activistas de la discapacidad, en nuestras asociaciones, en nuestras entidades, en nuestras fundaciones, cambiando el entorno inmediato que nos rodea, es estar y participar en las formaciones políticas. Es verdad, y no hay mucho que analizar para descubrirlo, que estamos todavía infrarrepresentados en los partidos políticos, como en tantos otros ámbitos de la vida social, que somos muy pocos y muy pocas los que hemos dado el paso y también afrontando lo dura que debe ser la vida interna de los partidos, y esta mañana personas con gran trayectoria nos lo podrán contar, tienen hoy responsabilidades políticas en puestos públicos del Estado, de las comunidades autónomas y nacionalidades, de los ayuntamientos. Poco a poco vamos asomándonos a ese mundo que dicen que es duro, que es arduo, que es terrible. Pero tenemos vocación y lo que se trata esta mañana, en esta jornada, en este seminario, es poner en común todas las personas que han dado el paso político, que muestren su experiencia, que la compartan con otras que tienen vocación política. No hay que, yo creo que avergonzarse ni arrepentirse de tener vocación política. Que los partidos y la vida política puede estar desacreditada, que quizá hay, no sé si consciente o inconscientemente, una cierta operación de descrédito de lo político, pero para eso necesitamos revitalizarla, y una forma de revitalizarla es que los partidos se parezcan más a lo que ocurre en la sociedad, y en la sociedad al menos hay un 10% de personas con discapacidad, de hombres y mujeres con discapacidad. Y si no nos gustan los partidos, los cambiamos desde dentro o creamos otros, o inventamos, y hay aquí un reto de creatividad enorme, nuevas formas de participación política que, como digo, la revigoricen, la hagan más presentable y la hagan más digna. Estamos a puertas de un proceso electoral europeo. Es proceso electoral, vamos a tener una campaña aquí en muy pocas semanas. Una campaña que recuerdo, y también se lo digo al amigo Jordi, que esto no es muy conocido, pero debemos repetirlo machaconamente, que ojalá estas elecciones europeas sean las últimas en que las personas con discapacidad o determinadas personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual o personas con trastorno mental, no pueden votar. 80.000 personas están privadas por una sentencia judicial firme de incapacitación de su derecho de sufragio, activo y pasivo. Todavía nos encontramos con la ironía, hoy tendremos una concejala con síndrome de Down, que es concejala electa de Valladolid, intervendrá a través de una grabación de vídeo porque tiene que trabajar y no podía desplazarse. La ironía de que puede ser concejala, pero seguramente no podría votar porque pesaría sobre ella esa incapacitación. Tenemos que promover ese cambio de la Ley Orgánica Electoral General para que ninguna persona con discapacidad, como bien señala la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pueda estar privada de ningún derecho político, y menos del esencial, como es el poder participar en un proceso electoral y elegir a nuestros responsables políticos. Hemos concentrado esta mañana todos esos elementos, todos esos mimbres, no para ultimar el cesto tardará todavía más en hacerse, sino para señalar que la participación política no es solo deseable, sino que es posible, que no debemos solo pedir pasivamente que se produzca, sino que debemos actuar de modo muy activo para establecer condiciones para que más gente nuestra, hombres y mujeres con discapacidad, que tienen vocación, que tienen interés, que incluso tienen pasión, porque yo creo que la política siempre requiere un tanto de pasión, den ese paso, sabiendo que va a haber dificultades, pero también haciendo permeables a las estructuras de los partidos, de las formaciones políticas, para que se abran a esa diversidad humana enriquecedora que les va a infundir vida, mejor vida, que les va a hacer parecerse más a la ciudadanía y que yo creo también que vamos a introducir
otra diversidad de temas, otra diversidad de materias. No hacer política desde la discapacidad solo para la discapacidad. Desde luego que quizá la persona con discapacidad que entra en política pues tiene tan presentes sus vivencias, sus experiencias, sus problemas, que no los va a separar de su actividad, pero no podemos confinarla solo a que gestione, a que hable o a que diga o que proponga en términos de discapacidad. Pero sí que la discapacidad da un estilo, un modo de ver, un modo de hacer que puede enriquecer, que puede ensanchar y puede convertir en poco más decente la vida de los partidos. Ese es el objeto de este seminario y contamos con personas creo que muy relevantes, que van a poner toda su inteligencia y su saber, los que no son del ámbito de la discapacidad, en que podamos tener más herramientas, más instrumentos para que esos objetivos de inclusión, también de inclusión y participación, los vayamos consiguiendo. Quiero agradecer a ONCE, a la Fundación ONCE. Aquí está presente sus vicepresidentes, Andrés, Teresa, a todas las demás organizaciones del CERMI, pero a ONCE y a Fundación por cedernos siempre estas instalaciones que consideramos una extensión de la Casa Común de la Discapacidad que es el CERMI. Buenos días, gracias. Declaramos inaugurada esa parte siempre tan formal de las jornadas y ya sin solución de continuidad, y como tenemos a nuestro primer interviniente y gran interviniente, a Jordi Sevilla, pues me permito presentarlo y ya dejarle en el uso de la palabra. Jordi Sevilla creo que es un ejemplo, una evidencia de que hay vida inteligente en la política y de que hay vida decente en la política, de alguien que en la política ha sido mucho y lo es, pero también en la vida civil, en la vida social, en la vida económica, en la vida intelectual, que ha tenido altas responsabilidades de partido, parlamentarias, ejecutivas en el gobierno de la nación, que ocupó la cartera de Administraciones Públicas en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que si hemos de juzgarlo solo desde el punto de vista de la discapacidad, desde luego tiene una nota muy alta, Jordi, y no ves halagar fácilmente tus oídos, porque en esa época se hicieron muchas cosas. Recuerdo la ley del Estatuto del Empleado Público, donde se consiguió que se cumpliera algo que estaba en las leyes, pero que tenía una ineficacia palmaria, como es que la cuota de reserva se cumpliera. Se aprobó el primer decreto dedicado a la reserva de empleo. A partir de ahí fue el punto de inflexión para que la Administración General del Estado hiciera efectivo un mandato que era más nominal que real, que es el de la cuota de reserva. Más de 2.000 personas desde entonces con discapacidad se han incorporado a la Administración General del Estado, a una administración que tampoco ha crecido tanto y que ha decrecido, pero eso no, las cifras no son mayores, pero creo que eso estuvo en el origen de ese Real Decreto que promovió Jordi. También el Real Decreto de Condiciones Básicas de Accesibilidad en las relaciones de los administrados con las administraciones públicas, que estableció cómo deben ser las administraciones para no ser hostiles o excluyentes o discriminatorias por falta de accesibilidad, por no saber atender a las peculiaridades, a la idiosincrasia de algunas discapacidades. También se hizo durante su época, recordábamos antes, la ley de acceso electrónico a la Administración, que no se ha cumplido del todo, que todavía tenemos que hay mucho papel en las relaciones con las administraciones, la ley de firma electrónica, donde conseguimos también incluir aspectos de accesibilidad. Bueno, la verdad que se hicieron muchas cosas bajo su mandato, que la interlocución fue siempre muy fluida y que hubo resultados palpables para las personas con discapacidad y para la mejora de sus derechos, de su inclusión. Jordi es una persona que está en el foro de intercambio de ideas. Ahora mismo imparte clases en el Instituto de Empresa, escribe en medios, tiene libros. Aquí nos ha dejado uno, Jordi Sevilla, ¿para qué sirve hoy la política? Hablo yo de su libro, no habla de su libro. Y bueno, pues creo que es una persona querida, respetada, que en la política ha dejado una estela de general estima y aprecio, y que además para la discapacidad lo consideramos un amigo, una persona cercana y próxima, y bastó llamarlo para que estuviera, y yo en nombre del CERMI se lo quiero agradecer. Gracias, Jordi, y es tuya la palabra.
Bueno, buenos días. La verdad es que si yo fuera una persona inteligente, después de estas palabras que se han dicho sobre mí, lo mejor que podría hacer es callarme y dar paso al coloquio directamente, porque claro, han puesto el listón tan alto que va a ser complicado el satisfacer esas expectativas. Pero bueno, yo quiero empezar por dar las gracias por permitirme estar aquí. La verdad es que es un placer, lo tengo que reconocer. Y también es un desafío, es decir, para mí es un desafío porque me obliga, como tantas otras veces me ha ocurrido, a pensar en cosas en las que habitualmente no se piensan y a ver enfoques y puntos de vista que están ahí, pero que normalmente, pues metidos en nuestro día a día, en nuestra realidad cotidiana, pues no siempre tienes presente. Y creo que es bueno tener claro que si la democracia parte del reconocimiento de que en la sociedad no todos somos iguales, que hay diversidad y que eso no es malo, sino que es bueno, que es positivo, y que la democracia es una manera de gestionar los derechos de la diversidad, pues que la diversidad no se termina ni en la diversidad de género, ni en la diversidad de religiones, ni en la diversidad de pensamiento político, sino que incluye también diversidad de condiciones de vida. Quiero además daros la enhorabuena porque, lo decía Luis y la propia jornada lo demuestra, en un momento en el que, luego leeré algunos datos de algunas estadísticas, el nivel de, bueno, la palabra correcta es desafección, cada uno que le ponga la que quiera en la cabeza, pero el nivel de desafección ciudadana respecto a la política y a los políticos es muy elevado. El que un colectivo se esté planteando afectarse es bueno, porque yo también creo, como con Luis, que la política es necesaria. Y yo también creo que si no haces política te la hacen. Y prefiero hacerla que me la hagan. Creo que la política con mayúsculas, que es lo que es el desafío que tenemos, que recuperar esa política con mayúsculas, es fundamental, y retomo lo que he dicho antes. Hay que constatar que en la sociedad no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma visión, las mismas necesidades, y que gestionar esa pluralidad y esa diversidad, y gestionarlo de una manera eficaz, y sobre esto hablaré luego, es lo que es la política, gestionar eso. Y la política democrática es, en mi opinión, hasta ahora, la mejor forma de gestionarlo. Por tanto, la desafección, que sobre todo en gente incluso más joven de los que estáis hoy aquí, y hay mucha gente muy joven, muchas veces se piensa aquello de, bueno, yo paso de la política, porque total, a mí qué más me da. Bueno, pues creo que es un error, porque, como he dicho, la política no pasa de ti. Y es verdad que yo tengo hijos en edades adolescentes y en la universidad el mayor, esa idea de que su vida no tiene nada que ver con la política es un error, porque no se da cuenta que su acceso al trabajo, su acceso a la vivienda, su capacidad de independencia, su capacidad de autonomía, su capacidad de llevar adelante su proyecto de vida personal, en gran parte está condicionada por normas, por leyes, por reglamentos, por circunstancias externas que se deciden en la política y que claro que te condicionan de una manera directa hasta el salario que cobras, hasta los impuestos que pagas y hasta cuál es el precio de la vivienda y las condiciones de esa propia vivienda. Por tanto, daros la enhorabuena porque estáis planteando un debate en torno a cómo podemos mejorar nuestra posición en la política, cómo podemos mejorar nuestra posición en los partidos políticos, porque reconocemos que se quiere participar ahí, se quiere estar donde se toman las decisiones que nos afectan, y no queremos simplemente ser sujetos pasivos de cosas que otros deciden, sino que queremos participar, elaborar esas cosas que nos deciden. El momento no es bueno, yo no voy a insistir. La verdad es que creo que cuando he hablado de la palabra desafección casi todo el mundo ha sentido con la cabeza y por tanto no voy a emplear mucho tiempo en describirlo, voy a dedicar mucho tiempo en analizarlo, pero voy a describirlo de una manera muy rápida con algunas citas que valen para esto, con algunas estadísticas, ¿no? Hace unos días ha salido el último barómetro del CIS,
Podríamos haber cogido cualquiera de los últimos años, pero en fin, cogemos el último. Lo que podríamos llamar preocupaciones de los españoles, hay un gran bloque de preocupación que es el paro y la situación económica, sin lugar a dudas, ese es el mayor preocupación, pero pisándole los talones, una gran preocupación con los políticos en general, los partidos y la política, ese es el epígrafe sobre el que se posiciona la gente, y por supuesto la corrupción y el fraude, que aunque aquí no lo pone explícitamente, estamos pensando siempre en la corrupción y el fraude en el mundo de la política, claro. No nos preocupa tanto la corrupción y el fraude en el mundo privado, que también la hay, sino sobre todo y fundamentalmente en el mundo de la política. Por tanto, pisando los talones a la preocupación sobre la situación económica estaría esta preocupación sobre el deterioro de la situación política. Situación política que en ese mismo barómetro un 80% de ciudadanos la califican entre mala y muy mala. ¿Cómo considera usted que es la situación política de España? Mala y muy mala, el 80%. Fijaros que cuando hablamos de porcentajes del 80%, estamos diciendo muchísima gente que vota al Partido Popular, que gobierna, y al Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición. Por tanto, hay mucho votante del Partido Popular y del Partido Socialista y de otros partidos también, que les votan, que incluso militan, pero consideran que la situación es mala o muy mala. Este dato es importante, en mi opinión, retenerlo. Y además se reparte de una manera por igual. Hay un indicador de confianza que también se hace en el CIS, y aquí sí que os tengo que poner una comparación. He cogido abril del 2006, antes de la crisis, antes de Lehman Brothers, antes de que todos pensáramos que la burbuja iba a estallar. El índice de confianza en la labor del gobierno, abril del 2006, era del 53,4%. Hoy es del 23,3%. Y no quiero decir con ello que sea porque el gobierno era de signo político distinto, ¿eh? Estoy seguro que entonces, si el gobierno hubiera sido del PP en lugar del PSOE, el nivel de confianza hubiera sido el mismo, y que si ahora el gobierno fuera del PSOE en lugar del PP, el nivel de confianza sería el mismo. Creo que estamos ante un fenómeno que trasciende lo que es las siglas concretas. 53,4 antes de la crisis, 23,3 es el índice de confianza de los ciudadanos en la labor del gobierno. Claro, en democracia uno pensaría, bueno, no pasa nada, oye, los gobiernos se deterioran, la gente se harta de sus gobiernos y para eso existen las votaciones y para eso está la alternativa. Claro, pero es que el mismo índice de confianza en la labor de la oposición, que en abril del 2006 era del 38,5, hoy es del 24%. Por tanto, es un momento en el cual esa gente, mucha de la cual vota al gobierno y mucha de la cual vota a la oposición, en el fondo ni se fían del gobierno ni se fían de la oposición. Lo cual es bien paradójico, pero también os pido que lo retengáis porque luego haré alguna reflexión al respecto, porque creo que una buena parte de la situación y de la explicación de la situación se encuentra ahí, ¿no? ¿Por qué esto es así? Yo os voy a explicar ya de antemano mi posición. Creo que he entrado ya con algo de fuerza. Yo voy a ser muy crítico y quiero que nadie se lleve a error. No sé si seguís alguna, ha salido en tantas películas americanas que seguro que alguno lo ha visto, lo ha oído, lo conoce, esas sesiones de Alcohólicos Anónimos donde el ritual empieza con soy alcohólico, pero ya no bebo. Bueno, pues para que no os quede dudas, yo soy político aunque ya no ejerza. Por tanto, mi crítica o mi comentario o mi perspectiva lo hago desde la política. Yo empecé en la política con 15 años y tengo la sensación de que aunque he hecho oposiciones y he hecho 1000 cosas más, nunca he dejado de hacer política y eso te imprime carácter. ¿Qué le vamos a hacer? Yo veo las cosas en esos términos y siempre pienso cómo podemos arreglar esto. Y eso es la política, o eso debería de ser la política. Porque
Uno de los problemas que creo que estamos teniendo es esa transmutación que se ha producido de cuando la política era un instrumento para hacer cosas y quizá ahora es más un instrumento para ser alguien. Claro, el matiz no es menor. El matiz no es menor. Yo no digo, no, por favor, sois todos muy inteligentes, no me consideréis a mí más tonto de lo que soy, no estoy hablando de que todos los políticos, no, en absoluto, en absoluto. Pero como el mecanismo de la política, el mecanismo institucional, el mecanismo de los partidos políticos está haciendo que lo que sea más visible, que lo que sea incluso hegemónico, sea el acercarse a la política para ser alguien, no para hacer algo. El cambio, insisto, que no es menor, porque yo creo que va mucho más allá, tiene que ver con el sistema democrático. Tiene que ver con el sistema democrático. Pues si tú te aproximas a la política para hacer algo, tienes ideas y propuestas que se discuten con quien tenga otras ideas y otras propuestas para hacer otras cosas, y hablamos de ideas y de propuestas. Y por tanto, si hablamos de soluciones a problemas, seguro que podemos discutir, seguro que podemos debatir, seguro que podemos llegar a acuerdos. Porque nadie tiene la verdad cogida por el rabo entera. Y porque nadie tiene la solución a ninguno de los problemas. Y por tanto ese es un esquema, ese es un modelo de política, es un modelo de democracia en el que funciona la razón, en el que funcionan los argumentos, en el que funcionan los análisis de los problemas, en el que se discuten las soluciones, en el que se debate incluso acalorada y apasionadamente, pero en el que al final se llegan a soluciones y se resuelven los problemas. Claro, el otro modelo es un modelo en el cual, si no discutimos tanto de las soluciones, sino que al final acabamos discutiendo de las personas. Al final estamos discutiendo, quítate tú para ponerme yo y a lo mejor para seguir haciendo lo mismo. Diréis, hombre, qué exagerado eres. Bueno, os pongo un ejemplo no muy lejano. El último gobierno socialista aprobó una subida del IVA y la oposición en aquel momento, el Partido Popular, inició una campaña de recogida de firmas contra la subida del IVA. Hasta ahí, legítimo. Pocos meses después, las elecciones, el Partido Popular llega al gobierno y sube el IVA, y el entonces principal partido de la oposición, el Partido Socialista, no recogió firmas, pero se opuso. Mire, oiga, vamos a ver, o hay que subir el IVA o no hay que subir el IVA, pero no puede depender estar a favor o en contra de subir el IVA de que estés en el gobierno o en la oposición. Y cada vez más estamos viendo situaciones de esas en la cual llega un punto en el cual la discrepancia es mucho más por estar en el gobierno o en la oposición que por ser de izquierdas o de derechas. Claro, esto también lo retomaré luego si me acuerdo, porque creo que tiene mucho que ver con la globalización y con cómo se están cambiando el papel de la democracia y cómo se está alterando el concepto de soberanía. Lo retomaré luego. Como los mercados, entre comillas, sea lo que sea eso que hemos llamado los mercados, pues marcan una política y casi que es instrumental el partido que la haga. Pero claro, ¿cómo no va la gente a sentirse desafecta cuando lo que hoy me dices es lo contrario de lo que vas a hacer mañana? Por tanto, ahí hay un problema objetivo. Como yo no creo que eso sea así porque, en fin, porque los actuales líderes son peores que los anteriores y además son todos... No, yo de verdad, yo creo que conozco a muchos, de muchos partidos, y de verdad, pues tontos, listos, medio pensionistas, exactamente igual que hace 20, 30 o 40 años, de verdad. Creo que hay que ir, por tanto, a analizar las raíces de fondo, es decir, por qué esto hoy es más así que lo fue en la transición y ahora, con la muerte de Suárez, que se ha vuelto a revalorizar el fenómeno de la transición, hemos vuelto a revalorizar esa manera de hacer política en la que la política resolvía problemas. Y lo hacía a través de un instrumento que era hablar, discutir, negociar y acordar.
Hoy ya no solo es que no se habla, no se negocia o no se pacta, es que, y esa es una de mis tesis, es que no resuelve problemas. Mirad, hace no mucho tiempo todos conocimos, y en fin, incluso algunos seguro que participasteis en lo que se conoció como el 15M. Y el grito más identificable con el 15M era el "no nos representan". Bueno, yo no estoy de acuerdo, es decir, porque cuando hay elecciones y el 80% de los ciudadanos vota, pues lo que salen de esas elecciones nos representa. Otra cosa es que luego no nos guste lo que ha salido, pero es evidente que nos representan. Si vamos a votar, lo que sale nos representa. Yo creo que el principal problema hoy de la política no es que no nos representen, otra cosa es que nos puedan representar mejor, y de eso también intentaré hablar luego. Es que no son eficaces, es que no se resuelven los problemas. Imaginad que tenéis un atasco en vuestra cañería de casa, llamáis al fontanero y el fontanero viene y, como suele ocurrir, le echa la culpa al anterior, por supuesto, te da una clase teórica de cómo habría que hacerlo para arreglar el atasco y se va sin haber resuelto el atasco. Oiga, mire, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Usted es fontanero, ¿no? Sí, yo tengo un atasco, sí. Oh, caramba, pues cuénteme lo que quiera y échele la culpa a quien quiera, pero desatásqueme esto. ¿Cuántos problemas tenemos hoy en España que vienen coleando y coleando y coleando y coleando y que nadie acaba de resolver? Habéis mencionado el de la discapacidad. Pero podemos hablar del de la educación, podemos hablar del paro, podemos hablar del fraude fiscal, podemos hablar desde la innovación, podemos hablar, haceros una lista en la cabeza, cada uno que se haga una lista de lo que considera que son los 10 grandes problemas de este país. Más o menos ya la tenéis. 2 cosas sobre ellas. Primero, estoy seguro que en el 80% coincidimos todos. Seguro, más o menos. Habrá algunas discrepancias, bueno, tú habrás puesto en el número 9 que yo he puesto en el número 4, pero más o menos coincidimos todos. Segundo, ninguno de esos problemas los puede resolver solo un gobierno y un partido. Seguro, ninguno. Todos necesitan colaboración de varios gobiernos, somos un Estado multinivel, somos un Estado con muchos gobiernos y ninguno se puede resolver solo desde un partido político si no hay ciertos acuerdos, pactos con quien esté en cada momento y en cada situación en la oposición para garantizar 2 cosas. Para garantizar que los cambios que tengo que hacer para resolverlo son compartidos y 2, acumulamos la fuerza suficiente como para vencer las resistencias que todo cambio genera. Ahora que, como decía, se ha hablado de los Suárez, yo he hablado del método Suárez de reforma. En el fondo, Suárez no ha pasado a la historia por ser un gran teórico del cambio político en España. No fue una persona que hiciera un gran libro sobre cómo España debería de mejorar y transitar de la dictadura a la democracia. No. Suárez lo que hizo fue quitarse la chaqueta, arromangarse y entrar en el fango y hacerlo. No decir que lo iba a hacer, hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Hombre, intentando desactivar los obstáculos al cambio, generando una fuerza mayor a favor del cambio. Y esa fuerza mayor a favor del cambio la consigues a través del pacto, del diálogo, de la negociación, de los acuerdos, del consenso, de ir generando cada vez más voluntades a favor de esas medidas del cambio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en este momento está fallando, porque está fallando la concepción de la política. No me preocupa tanto resolver problemas y hacer cosas que me llevarían por este camino del diálogo, del debate, de la discrepancia y del acuerdo y del desacuerdo también. No. Sobre esto hablo ahora también. De la eficacia de la política que resuelve cosas que cuando la cañería está atascada, oye, te la desatascan aunque la culpa la tuviera el fontanero anterior. Pero ahora estamos cada vez más en un mundo en el que me dan la teórica de lo que habría que hacer para desatascar la cañería, pero se va y ha cobrado y se va y la cañería sigue atascada.
seguimos saliendo fatal en todos los informes PISA de la educación, desde hace muchos años, y traspasando muchos gobiernos, seguimos teniendo un problema de ajuste territorial de este país importante desde hace algunos años y seguimos sin ponerle el cascabel al gato, seguimos con una situación económica muy complicada, por ser suave, y nadie acaba de encontrarle la salida, seguimos teniendo, como hemos leído antes, un problema muy importante de corrupción en este país, y la frontera está entre mis corruptos y tus corruptos. Mire, no, la frontera está entre los corruptos y los demás. No puede ser mis corruptos y tus corruptos. Los míos buenos, por supuesto. Los míos presuntos. Los tuyos seguro que lo son. Oiga, miren, por favor, no nos tomen el pelo. Creo que si queremos resolver el problema de la corrupción, tendremos que aliarnos todos los que no somos corruptos ni estamos dispuestos a ser tolerantes con los corruptos y expulsarlos del sistema político. Todos. Y me da igual que sean de un partido, de otro, de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. Me da igual. ¿Usted suma? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Somos más si vamos juntos? Adelante. Adelante. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, vuelvo a mi punto inicial. Yo no creo que esto sea porque los actuales dirigentes son peores que... De verdad, yo no lo creo. Sé que hay mucha gente que lo defiende, sé que hay quien valora demasiado los currículums de las personas, sé que hay quien, por supuesto, si llegas a ministro o a presidente de una comunidad autónoma sin haber tenido un título universitario, pues ya se te mira mal, pero si lo tienes, yo de verdad creo que no. También yo creo mucho en la estadística y yo seguro que si también pensáis un poquito, conocéis licenciados universitarios más tontos que el cubo y gente que no tiene título universitario que es más lista que el hambre. O sea que no, de verdad, yo no creo, decir, para mí la crítica a los que ejercen responsabilidades públicas no es su currículum, es lo que hacen. Ya, si no tienen título universitario, pero es un magnífico alcalde o un magnífico ministro o un magnífico tal, yo encantado. Y si es abogado del Estado y es un desastre, pues mire, ¿qué quiere usted que le diga? Es un desastre, aunque sea abogado del Estado. Y no está clara la correlación, es lo que estoy queriendo decir, por lo menos para la actividad política. Por tanto, como yo no creo que sea un problema de la calidad de los políticos, que es un tema que también ha surgido, tenemos que ir de nuevo al modelo. Y ahí dos cosas. Primero, lo que decía antes de la globalización. La globalización es una de estas cosas de las que casi todo el mundo habla, porque además queda bien, está de moda, en fin, hablas de ello. Es verdad que es una de estas modas que pasa como con lo del arte moderno, que seguimos diciendo arte moderno y tenía 150 años. La globalización está de moda, pero lleva ya de moda 25 años. O sea que, en fin, ya le gustaría a algún fabricante de zapatos, por ejemplo, que su moda le durara 25 años, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que la globalización está cambiando, porque además la propia globalización está cambiando. Es decir, quien hoy habla de la globalización no habla igual que cuando se hablaba hace 10 años. El propio concepto de la globalización. Y sobre esto, permitidme una pequeña derivación nada más, lo haré muy rápido. Primero, la globalización no es un fenómeno meteorológico que nos caiga del cielo. O sea, no es una de estas cosas que, bueno, pues igual que hemos tenido un inicio de la primavera un poco raro y con viento, nieve y tal, ¿y qué le vamos a hacer? No es aquello de que es que ahora nos ha caído la globalización, no. La globalización es fruto de decisiones de los políticos. Vuelvo otra vez al principio y a la importancia de la política. Decisiones en concreto dos. Primera, cuando se decidió dar libertad de movimientos a los capitales por todo el mundo. Hasta entonces no se podía hacer y en un momento determinado se decidió hacerlo. La segunda, hay muchas más, pero para mí estas dos son las más importantes. Cuando se decidió que China entrara en la Organización Mundial del Comercio a cambio de que dejara en algunos guetos industriales que empresas occidentales fabricaran. Entonces se llegó a ese acuerdo olvidándose de los inconvenientes que hasta entonces se habían puesto a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, entre otros que era una dictadura. Por tanto, hay decisiones que luego provocan consecuencias y una de ellas es la de la globalización. Yo soy partidario de la globalización, tampoco aquí os llaméis a engaño con lo que estoy diciendo.
Yo creo que la globalización, por ejemplo, a nivel mundial, ha hecho más por reducir la pobreza mundial que 40 años de ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, no quiero perder la perspectiva. Pero la manera concreta en la que se hacen las cosas, y en este caso la globalización, pues depende de decisiones, y algunas han podido ser acertadas, otras equivocadas, o como suele ocurrir cada vez más, acertadas en un momento y equivocadas luego, cuando cambian las circunstancias, porque no vale siempre lo mismo. Las circunstancias cambian y no puede ser que siempre sea la misma la respuesta. Pero es verdad que la globalización nos sitúa en lo que, y es, creo, la única cita académica que voy a hacer, un economista americano, Roderick, ha llamado el dilema, se le conoce como el dilema de Roderick, que es, imaginaros un triángulo, esto que en países católicos los dibujos siempre aparecía como el ojo de Dios, ¿no? El triángulo este que todo lo ve. En uno de los vértices poner globalización económica, en otro de los vértices poner Estado-nación y en el tercer vértice poner democracia. Lo que dice Roderick es que las tres cosas a la vez no son posibles. No podemos tener democracia, globalización y Estado-nación. Que hay que elegir de dos en dos. Que podemos tener democracia y globalización, en cuyo caso hay que ir hacia un gobierno mundial, y el Estado-nación ir diluyéndose y desaparecer, y las reglas de juego ser cada vez más internacionalizadas, y la democracia también cada vez más internacionalizada, que podemos tener globalización y Estados-nación, pero en cuyo caso la democracia se resiente. No quiere decir que desaparezca, pero se resiente, y aquí me diréis, bueno, pero esto es un exagerado. Hombre, no, os pongo dos ejemplos, ¿no? Primero, Putin. Un régimen como el ruso, y hay otros muchos, ¿es un régimen democrático? Bueno, hay elecciones y votan. Formalmente hay partidos políticos, hay alternancia, formalmente hay libertad de expresión, sí, es una democracia. Pero bueno, los académicos le dicen una democracia autoritaria. O sea, bueno, un poquito... Pero no hace falta irnos tan lejos. Nosotros hemos tenido en los últimos 2 años, 3, 2 presidentes del gobierno distintos que se han presentado en el Parlamento, sede de la soberanía nacional, a decir, me veo obligado a hacer estos recortes y yo no querría hacerlos, pero me obligan. Si eso lo hubiera hecho Suárez en el año 80, habríamos hablado de golpe de Estado. Alguien que obliga al presidente del gobierno democrático a hacer algo que no quiere hacer es un golpe de Estado. Bueno, aquí le llamamos Merkel, le llamamos globalización, le llamamos troika, pero es evidente que es una manera de alterar la democracia. Tenemos la globalización, tenemos el Estado-nación y la democracia, el tercer vértice del triángulo, sufre. Yo creo que esto es una de las 2 razones que están detrás del fenómeno de esta ineficiencia o ineficacia de la política, es decir, esta incapacidad para resolver problemas. Es que de verdad, muchos de esos problemas no los pueden resolver los políticos nacionales. Y cuando digo nación, me da igual el tamaño de la nación. No creo que sea un problema de nación. Y seguimos, sin embargo, y ahora veremos en la campaña electoral que ya ha empezado, ahora que ya están todos los candidatos, creo, lo vamos a ver, pero en todas las campañas electorales, y en fin, aquí hay algún cargo electo, la gente se presenta a las elecciones diciendo que va a resolverlo todo. El paro lo resuelvo, el paro juvenil lo resuelvo, el fracaso escolar lo resuelvo. Bueno, es que no todo está en tus manos. Es que hay cosas que dependen de reglas del juego globales, que dependen de decisiones que se toman en China, de decisiones que toma el G20, de decisiones que se toman en Bruselas, o de decisiones que toman los mercados, que no dependen de ti. Pero claro, nadie se presenta a las elecciones diciendo, mirad, ¿sabéis lo que os digo? Que yo no puedo hacer nada por reducir el paro, porque no depende de mí. A pesar de todo, votarme porque soy buena gente. Claro, y entonces se ven obligados, nos hemos visto obligados a seguir aparentando que la decisión de todos esos problemas, la solución
a todos esos problemas está en nuestras manos cuando no es verdad. Y claro, al día siguiente de tomar posesión, pues te das cuenta que no es verdad. Y entonces te sientes frustrado, te sientes defraudado, te sientes engañado, te sientes, ¿cómo se dice? Desafecto. Supongo que sería desafecto, ¿no? Eso me recuerda a lo de desafecto al régimen, pero bueno. Esa es una de las primeras cuestiones objetivas que yo creo que explica, digamos, el momento conflictivo por el que está atravesando la política en España. La segunda tiene que ver también con un dato objetivo, y lo he dicho antes y lo retomo ahora con otra dimensión. En torno al 70%, y si a alguien le parece una exageración, lo rebajo al 65%, pero de ahí no me muevo, de los votantes tiene decidido su voto de antemano. Es más, en el peor de los casos, dudará en votar o abstenerme, pero difícilmente entre votar a uno o votar a otro. Difícilmente. Nuestro sistema político democrático, casi todos los países, pero en España más, tiene un nivel de lo que yo llamo voto forofo muy elevado. Muy elevado. Uno es del equipo de fútbol que es man que pierda, y uno es del partido político que es, o votante o tal, aunque lo critique y luego no me fíe de ellos, como dicen las encuestas. Eso, claro, los partidos políticos lo saben. Yo he estado en la ejecutiva de un partido y he estado en el comité electoral de un partido. Claro que lo sabes. Y por tanto te condiciona tu estrategia política y tu estrategia electoral. Porque tú tienes que hacer una cosa fundamental, que es conseguir que los tuyos te voten. Fundamental. Sobre todo cuando estamos hablando, es verdad, mi análisis se centra en los dos grandes, pero bueno, si vamos a nivel autonómico, los grandes son otros, pero la lógica es la misma. ¿De acuerdo? Tú tienes que conseguir que los tuyos te voten. Primer objetivo. Segundo objetivo, intentar desanimar a los votantes del otro para que se queden en casa. Si tenéis esto en la cabeza, y ahora que empieza una campaña electoral os reto a que lo hagáis, entenderéis perfectamente la diferencia entre un acto electoral el sábado y un acto electoral el domingo. Porque uno de los dos está destinado a reafirmar a los míos y, por tanto, a hacer grandes afirmaciones emocionales, emotivas, que haga que todos los míos vayan a votarme, incluso a veces esto que alguien más templado dice, pero ¿cómo ha dicho este disparate? Bueno, pues os aseguro que en la mayoría de los casos ese disparate está dicho con la idea de que los míos me voten. Y luego el día siguiente, a veces se hace al revés, al otro día es insultar al otro para ver si alguno de sus votantes pica y se queda en casa. Y ya está. Ya está. No hay propuestas, no hay debates, no hay ideas. Pero insisto, no porque los de los comités electorales sean tontos, no, es que la estructura electoral que tenemos es esa. Antes lo comentábamos. Las elecciones europeas. Da la impresión, por las encuestas, que los dos grandes partidos van a sufrir una gran derrota. Me explico. Van a votarles mucha menos gente que la vez anterior. Y eso, en democracia, si te vota menos gente, es una derrota. Pero como uno de los dos sacará un voto más que el otro, habrá ganado. Y por tanto lo que veremos es la victoria electoral de, mi opinión es que va a ser el PSOE, la de Cañete que va a ser el PP. Bien, ya lo veremos. Pero el problema no es quién ha ganado, el problema es que los dos perderán. Es decir, todos perderemos. Pero allí enviarán a los diputados que van a enviar, ¿eh? Es decir, no acaba de tener ese menor porcentaje de votos consecuencia, es decir, tú no sacas el número de diputados solo, o sea, por el número de votos absolutos que tengas, sino por el número relativo de votos que tengas con las otras alternativas. Por tanto, en fin, uno podría tener 0 votos y el otro 1, y el 1 se lleva a todos los diputados. Por tanto, en la Cámara de Representación no se nota
la desafección. Y tenemos con mucha frecuencia realidades como la que tenemos ahora y seguramente antes también, por favor, no, en fin, ya me estáis viendo que yo no... Es decir, tenemos una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero hay muchos más españoles que no han votado al partido que tiene la mayoría absoluta que españoles que le han votado. Por tanto, ahí hay un problema también de ley electoral y de transmisión en diputados de lo que son los votos políticos. Voy concluyendo porque hay coloquio y además me apetece mucho escucharos. Yo he sacado muchísimas experiencias de mi paso, de mi vida, iba a decir de mi vida política, pero es que se confunden tanto que yo ya no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Pero una de las cosas con las que he salido es con un gran hartazgo a la palabrería. Me explico. Yo estoy bastante harto de las declaraciones de intenciones. Estoy bastante harto de los manifiestos, las declaraciones, los libros de habría que hacer. Necesitamos partidos políticos abiertos, democráticos, transparentes, honestos. Necesitamos una democracia perfecto, pero ¿quién va a estar en contra? O sea, ¿quién va a levantar la mano diciendo no, yo quiero un partido político cerrado, oscuro, corrupto? En eso estamos todos de acuerdo. El problema es, ¿por qué no los tenemos? ¿Por qué? Yo he intentado dar alguna explicación objetiva del por qué no los tenemos y, sobre todo, ¿cómo los podemos tener? ¿Qué habría que hacer para tenerlos? A mí lo que me interesa es que la cañería está atascada y yo quiero desatascarla. No teorizar sobre el desatasco, sino desatascarla. Y creo que ahí es donde, y vuelvo a citar lo que citaba antes de Suárez, creo que esa fue su gran aportación, hacerlo, no decirlo, hacerlo. Creo que eso es lo que, ese salto al hacerlo es lo que nos falta en la sociedad española. Es decir, pasar del no me gustan, no los quiero, discrepo, que es legítimo, que es democrático, al compromiso, a lo que estáis haciendo vosotros. Al no, yo me quito la chaqueta, me subo las mangas y me meto en el fango. Yo quiero hacerlo. No decirlo, sino hacerlo. Y creo que ese cambio es el que se tiene que ir produciendo poco a poco en la sociedad. Vosotros estáis dando el paso ahora, lo habéis dado ya mucho antes, no quiero decir que se os haya ocurrido ahora, ¿no? Y termino ya con un minuto de publicidad. Yo lo hice hace unos meses, montamos una cosa que llamamos el Foro Más Democracia, donde con un carácter plural, los dos socios fundadores fuéramos Josep Piqué y yo, intentamos e hicimos un texto articulado de ley de partidos políticos, convencidos de que el nudo gordiano de regeneración democrática en España pasaba por cambiar los partidos políticos y su manera de funcionar. No nos quisimos quedar en queremos partidos políticos más abiertos, democráticos, transparentes. No. Hicimos un texto articulado y lo hemos presentado a todos los partidos políticos y quiero decir que una buena parte de las propuestas que están ahí, algunas de ellas como las primarias abiertas o mayor control al gerente del partido, etcétera, pues se están viendo reflejadas en los textos que en este momento se están debatiendo en el Congreso de los Diputados, precisamente sobre control financiero de los partidos políticos. Ese es el salto al que yo os llamo y ese es el salto al que yo creo que tenemos que hacer llamamientos serios. Pasar del no al cómo lo haríamos, al cómo habría que hacerlo. Pasar, por tanto, de la observación externa al compromiso. Gracias. Damos paso ahora al coloquio después de esta magnífica intervención. Por favor, quienes queráis intervenir, presentaros. Carla os pasará el micrófono. Sed breves para que mucha más gente pueda intervenir en estos 15 minutos que nos quedan. Y adelante, la palabra es vuestra. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Fernández.
y felicito a Jordi Sevilla por una intervención tan brillante. Quería lanzarle dos preguntas. Cuando ha hablado de la situación en la que está ahora la política, a mí me parece que hay algo muy claro que él además lo ha expuesto, y es que no hay una una posición de Estado, de preocupación por el interés común y por lo colectivo. Como bien ha expuesto él, cuando se está en la oposición se piensa o se dice una cosa, y cuando se llega al gobierno pues se hace la contraria, ¿no? Y si hubiera un interés real por lo colectivo o por el Estado, como le queramos llamar, porque el Estado y lo colectivo pues pueden homologarse y ser la misma cosa, pues esto no sucedería, ¿no? Esta es una. Y la otra es que yo veo que ahora hay cierto interés, no voy a entrar en quién ni por qué, pero bueno, eso se lo dejo a él, en desvirtuar demasiado la política e intentar desarmar, despolitizar a los ciudadanos, ¿no? Porque eso de todos son iguales, da lo mismo, ya no hay ideología, si en realidad todos son unos sinvergüenzas, los sindicatos están fatal, los partidos políticos también. Evidentemente, como él muy bien ha expuesto, hay una crisis, pero hay muchos matices siempre, ¿no? Y yo creo que eso es una manera, ese reguero que va quedando, ¿no?, en los medios de comunicación y que va calando en la población de que eso es así, de que todo da igual, pues yo creo que es una manera bastante eficaz de despolitizar a la gente y en el fondo de que pues primen unos intereses sobre otros, ¿no? En este caso sobre los generales. Y nada, y esto era lo que quería preguntarle. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas más y posteriormente se hará una primera respuesta. Socialista a la discapacidad. No es lo mismo un partido y otro. ¿Cuál sería esa propuesta en tu opinión? Soy Víctor Villar Epifanio, secretario de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad del PSOE Burgos y presidente de la Unidad Progresista de Apoyo a Dependencia y la Discapacidad, UPADD. Al compañero Jordi. Tu discurso, de tono pedagógico, a mi entender, ha sido demasiado pragmático. He echado en falta una propuesta ideológica socialista a la discapacidad. No es lo mismo un partido y otro. ¿Cuál sería esa propuesta en tu opinión? Esa propuesta. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Josep María Llop, de la Diputación de Barcelona, y la verdad es que me ha parecido un magnífico discurso y de un análisis muy profundo sobre lo que ocurre en la política y cómo debemos realmente abordar la situación actual en el sentido de mucha menos crítica y muchas más soluciones,
mucha más transparencia desde una perspectiva muy clara, práctica, articulada. Por lo tanto, de verdad que, bueno, me alegro y felicitaciones. Dicho esto, hay un punto sobre el que me gustaría que, si fuera posible, Jordi Sevilla pudiera elaborar un poco más. A ver, en las distintas reuniones políticas que algunos pues tenemos en nuestra vida pública, sale una demanda continuada en el sentido de pedir que los políticos sean personas preparadas. Y de hecho, parece que lo que se pide en muchos casos es que los principios de mérito y de capacidad vayan también vinculados a los de la responsabilidad que se asume. ¿Qué cree el ponente sobre esta cuestión? Y, de hecho, abundando en esta perspectiva, creo que has dicho que de hecho, el título universitario no es en sí determinante de cómo va a ser el output final de la decisión política que se acabe tomando. No con ánimo de discutir, sino con el ánimo de aportar algo más. Hace un par de años, y estaba intentando recordar el nombre de la persona que redactó el estudio, no sé si se llama Marta Jarque o Marta, bueno, la tengo a ella presente, y el despacho en el que trabajábamos juntos era de la Universitat Pompeu Fabra, publicó un estudio que hacía una comparativa internacional de aquellos primeros ministros que tenían gran titulación versus aquellos que tenían poca titulación o no titulación, y por lo tanto cuál era el resultado final de sus decisiones para abordar problemas complejos. Y el resultado, pues bueno, era claramente favorable, que aquellos que tenían pues una titulación universitaria pues tenían una capacidad de resolver problemas de una forma mucho más profunda que aquellos que no la tenían. Eso no obsta a que otras consideraciones pues se tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de innovación individual, el entusiasmo y la pasión con la que se afrontan los problemas, pero parecía muy claro que la titulación, y en este caso mérito y capacidad, seguramente tiene algo que ver con la forma en cómo se abordan los problemas. Y finalmente, una reflexión muy corta. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho al principio de tu intervención sobre la importancia de la política y de que no seamos desafectos, especialmente en un momento en el que la globalización nos conduce a esa situación, ¿no? Porque, claro, en el momento que no hay política, quienes hacen política son aquellos que ya no la necesitan. Y realmente aquellos que necesitamos que se haga política de hecho, la política es el instrumento que tenemos para poder intervenir de forma efectiva en una sociedad democrática. Gracias. La compañera de Valencia que había levantado la mano, ¿no? Aquí delante, Carla. Sí. Hola, buenos días Jordi y a todos. Mi intervención va un poco por lo que han dicho los últimos dos compañeros en intervenir. En cuanto a una posición más no tan pedagógica sobre la discapacidad, o sea, yo pienso, habría que verlo todo, o sea, debería ser un tema transversal, no un bloque específico. Si lo vemos todo desde un prisma específico unitario sin relación con nada, no llegaremos nunca a ninguna parte. Y en cuanto a la otra cosa que me ha llamado la atención, cuando ha hablado de la globalización, yo pienso que se da la ley del embudo. Para unos la parte ancha y para otros la parte estrecha. Se quiere globalización para lo que es movimiento de capital, etcétera, etcétera, tal. Así tenemos en China los guetos que antes has comentado de industrias y tal, para fabricar aquellas cosas que los occidentales utilizamos y consumimos, pero con unas condiciones laborales bastante precarias, ¿vale? O sea, para eso sí que se quiere globalización.
pero para lo que es movilizarnos la ciudadanía, o sea, la parte estrecha del embudo siempre nos toca a los mismos. No es justo. Simplemente era eso. Muy bien, gracias. Voy a empezar, si os parece, por la última. Es verdad lo que has dicho. Pero esto nos lleva a otra conferencia, por llamarlo de alguna manera, y es que, pero vamos, de alguna manera refuerza lo que he dicho antes. Es decir, eso es así porque el poder existe. Y en las sociedades, pues los hay más poderosos y menos poderosos. ¿Cuáles son los instrumentos de los poderosos y cuáles son los instrumentos de los menos poderosos? Es posible que sean distintos. Yo tengo claro que el instrumento para mejorar la posición de los menos poderosos, o uno de los instrumentos fundamentales, es la política. Y por eso, a pesar de mi radiografía crítica del momento actual, he terminado y he empezado haciendo un llamamiento a hacer política. O sea, que no simplemente a criticarla o a observarla, sino a hacerla, ¿no? Y lo que tú has descrito de lo que representa la globalización, lo único que demuestra es que los más poderosos están ganando esta partida de momento. Eso es así. Lo cual habrá quien le lleve a decir es que no hay nada que hacer y por tanto me rindo y me someto, y habrá quien diga pues mire, no, tendremos que articularnos de otra manera. Y este punto de articularnos de otra manera lo voy a retomar en todas las respuestas. Es decir, mi análisis es que han cambiado tanto las cosas que no podemos seguir haciendo lo mismo que antes, y que en gran medida la desafección es porque los partidos políticos siguen haciendo lo mismo que antes. Siguen pensando igual que antes y actuando igual que antes cuando todo lo demás ha cambiado. Y esa separación entre todo lo que ha cambiado y lo que ellos hacen es lo que les lleva, entre otras cosas, a no ser eficaces, a no resolver problemas. Porque los problemas hoy no se resuelven con las soluciones de ayer. Ese es uno de los hilos conductores de mis planteamientos en este momento, que luego lo retomaré con el tema de la política. Y tiene que ver también con la primera parte de tu reflexión. Esto también se ha debatido mucho, ¿no? Claro, si al final los que creemos que los pactos y los pactos de Estado son importantes, pues al final es que todos somos iguales porque no hay alternativas. No, perdón. Al consenso se llega desde la discrepancia. Al acuerdo se llega desde posiciones distintas. Claro que hay posiciones distintas. Claro que hay alternativas. Lo que yo digo es que en determinados momentos, determinados asuntos, no se resuelven desde la alternativa, sino desde el acuerdo. Por un problema de eficacia. Es que no hay fuerza suficiente desde ninguna de las alternativas para llegar a esa solución, si lo queremos hacer de manera estable y de manera continuada. Y de la misma forma que se hizo en su momento, la transición es un ejemplo claro. O sea, el Partido Socialista defendía la República. Y al final llegas a una constitución en la que sale el rey, pero eso no te hace abandonar tus posiciones. Llegas a un acuerdo, llegas a un pacto, pero tú sigues teniendo. Y por otro lado, yo tampoco creo que lleguemos a un acuerdo en todo, ni falta que hace. Hay muchas cosas que son de discrepancia y de alternativas, por supuesto. Lo que digo es que os he dicho la lista de los 10 grandes temas. Cada uno que piense los que sea. Hay otros 70 problemas que no son tan importantes, donde no hay un acuerdo y no hay necesidad de un acuerdo. Pero en momentos especiales, problemas gordos, creo que solo se resuelven haciendo política de una manera distinta. Por tanto, yo sigo siendo el PSOE, sigo pensando lo que he pensado toda mi vida, pero en un momento determinado, frente al problema catalán, pues estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con alguien que no es del PSOE. No quiero hablar del problema catalán, por favor, retiro lo dicho. Frente al problema del paro, ¿de acuerdo? Frente al problema del paro estoy dispuesto a llegar a un acuerdo porque creo que eso es lo más sensato, y yo seguiré pensando lo que siga pensando y seguiré jugando con este juego del poder y del más poder y del menos poder. Es verdad lo que tú decías, la globalización que tenemos, los capitales funcionan instantáneamente por la red, instantáneamente. Los bienes y servicios bastante rápido, en barco, y el trabajo en patera. Sí, esa es la globalización que tenemos. Y eso es, claro, y eso genera muchas distorsiones. Claro, el modelo liberal puro de la globalización
es un modelo que solo funciona si todos los factores productivos se mueven igual. Cuando tú coges a un factor productivo tan importante como es el trabajo, ya se le haces ilegal, lo haces funcionar en pateras y le levantas vallas con serpentinas de estas o como se llamen, pues entonces estás adulterando el modelo y el resultado que te sale ya no tiene por qué ser el óptimo. Sigo para arriba. Lo de las personas preparadas, yo ahí no... En fin, yo procuro matizar mucho, pero no siempre puedes en una intervención de 40 minutos, ¿no? Llevo 30 años casado con mi mujer y no siempre me entiende, con cual debo tener ahí algún problema, ¿no? Pero, quiero decir, yo soy licenciado universitario, yo soy funcionario por oposición y, en fin, creo que tengo una cierta constancia demostrada de que he hecho valer algunos méritos y capacidades, ¿no? Y aún así, eso no me hace mejor para la actividad política que otro que no tenga esas características. Es lo único que he querido decir. Es decir, si además, pues tiene todo esto, mejor, ¿no? Es verdad el análisis que tú has hecho. Seguramente, si volvemos a la estadística en términos comparativos, la probabilidad de que un titulado universitario esté mejor preparado para que tal, seguramente es mayor, es verdad. Como probabilidad, seguramente es mayor, y si cogemos 100 universitarios y 100 no universitarios, es probable que, como digo, haya más personas con mérito y capacidad entre unos y otros. Bien, pero ¿para qué? ¿Para qué es ese mérito y esa capacidad? Pues claro, no es lo mismo ser juez que ser médico, que ser arquitecto, que ser abogado, que ser fontanero. Yo no sé desatascarme la cañería de mi casa, no sé, y tengo muchos títulos y soy muy listo para otras muchas cosas, pero eso no sé hacerlo. Por tanto, el ser doctor en Harvard no te habilita para ser un buen alcalde. Ese es el punto que yo quería decir. Si además de ser un buen alcalde eres doctor en Harvard, oye, chapó, encantado. Pero a veces yo noto, y no quiero dar nombres concretos, pero en los últimos meses en Andalucía hemos tenido muchos comentarios al respecto, noto comentarios despectivos sobre políticos porque, bueno, no tienen la carrera, no la han terminado, o no han... No digo que lo hayas dicho tú, digo que ha asistido, ¿no? Y pongo dos ejemplos. ¿Sabéis cómo se definía Adolfo Suárez? Él, a sí mismo, un chusquero de la política. Otro ejemplo. Felipe González es abogado. Trabajó un año en un bufete, un año. No os cuento lo que cuenta su jefe de cómo lo hacía, no os lo cuento. Pero trabajó un año. Es decir, le gustaría más o menos, las circunstancias le obligarían, pero Felipe González no ha hecho otra cosa más que política en su vida. Oye, y no lo ha hecho mal, según pensamos muchos. ¿A dónde voy? A que el argumento no puede ser el argumento de, bueno, es que este solo ha hecho política, eso es malo. No, perdone, usted, o sea, y vuelvo a repetir, no digo que lo hayas dicho tú, pero es decir, lo hará bien o lo hará mal, y luego habrá hecho más cosas o no habrá hecho más cosas, pero me da mucho miedo el elitismo que a veces existe detrás de algunos de estos comentarios despectivos en una sociedad en la que, a pesar de todo, pues los doctores en Harvard no abundan. ¿Qué queréis que os diga? O sea, estadísticamente, y vuelvo al tema, pues en España tampoco es que tengamos tantos listos. Entonces, si solo los listos pueden ser algo en política, pues apañados estamos. Y aparte, para mí ese criterio, es decir, yo creo que el mérito y la capacidad es fundamental, creo que es absolutamente imprescindible para elegir buenos funcionarios. Lo que digo es que para elegir buenos políticos hace falta más cosas. Hace falta una capacidad de empatía, hace falta una capacidad de representación, hace falta una capacidad de otras cosas que no siempre te las da un título universitario, ¿no? Yo, perdona compañero, pero no he venido a hacer una propuesta ideológica de discapacidad. Por tanto, es verdad cuando dices que no la ha hecho, no la ha hecho, tampoco me atrevería. Lo digo de verdad. Yo espero de gente como tú esa propuesta. Creo que sí, que estáis más preparados, más capacitados y tenéis, bueno, digamos, más posibilidad de hacerlo. Yo no me atrevería a hacerlo, ¿no?
Y termino con la primera, que de nuevo tiene que ver con todo lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, yo sí que creo, vuelvo a repetir, que en determinados momentos y ante determinados problemas, y por si no ha quedado claro, yo creo que este es uno de esos momentos, y que esa lista de 10 grandes problemas que os he dicho que os hagáis en la cabeza es el momento en el que esto que se llamaba antiguamente poner los intereses generales por delante de los intereses de partido, hay que hacerlo. Lo creo. De nuevo, por un problema de eficacia. Es que si no, no se resuelven. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo ya empiezo a ser un poco mayor. Y entonces, cada vez estoy más harto de... Hay asuntos sobre los que vengo oyendo hablar 25 y 30 años. La reforma de la administración, uno de ellos. La educación en España, otro de ellos. La investigación y la innovación. No es que este país no innovamos bastante. Pero, cáspitas, después de 30 años, ¿cómo no se nos ha ocurrido cómo hacerlo? Es que estoy ya harto de seguir oyendo y otra vez y otra vez. Entonces, yo al final llega un momento en el que digo, hombre, que se arregle. Porque otros países lo tienen mejor arreglado. Por tanto, se puede aprender y se puede saber cómo hacerlo. Y a veces el problema es que implica cambios. Vuelvo también a otra de las cosas que he dicho. Implica reformas. Y cada reforma tiene un damnificado. Y si no articulamos un método de la reforma que permita vencer la resistencia del damnificado, la reforma no se hace. La reforma no se hace. Y claro, con un sistema político en el que cada uno que llega, y yo he llegado, cada uno que llega a un cargo da la impresión de que redescubre el Mediterráneo cada día. Tiendes a pensar que todos tus antecesores han sido tontos porque hay que ver cómo no lo hicieron. Y por otro lado, tienes la voluntad y el entusiasmo de querer resolverlo todo, pues los resistentes al cambio no tienen más que esperar un poquito, porque entre que te enteras y se acaba la legislatura, el espacio es tan corto que con un poquito de suerte serás otro más de los ministros que no hace nada. O que como mucho dice que lo va a hacer, o que como mucho, como fue mi caso, apruebas las leyes pero no se aplican. Claro, si quien me sucedió a mí hubiera pactado conmigo las reformas y las hubiera llevado adelante, y quien me antecedió a mí hubiera pactado conmigo las reformas y hubiéramos sido capaces durante 10 años, fuéramos los que fuéramos y del partido que fuéramos, llevar adelante un conjunto de reformas, os aseguro que esas reformas estarían hechas. Por eso creo que aquí el método es importante desde el punto de vista del pragmatismo, de alguna forma, ¿no? Y esa es la crítica, lo que decía antes, es decir, creo que la globalización, en la medida en la que te condiciona a partir del triángulo de Rodrik, te condiciona mucho la calidad de la democracia, te obliga a que si quieres vencer, por seguir, dejarme, antes os he pedido el minuto de publicidad, ahora os pido el minuto de demagogia. Si quieres hacer frente al desafío de los mercados, no puedes seguir haciendo política como cuando no había mercados ni desafío de los mercados. Y por tanto, el rol de los gobiernos nacionales cambia. Las políticas que puede y que tiene que hacer un gobierno nacional ante la globalización cambia. Y la manera en la que tienen que hacer política los partidos políticos en la globalización cambia. Y el no haber hecho ese cambio es lo que yo creo que explica una buena parte, como he intentado deciros, una buena parte de la desafección. Y pongo un contraejemplo, y termino, porque va a haber más preguntas, entiendo. Vale. Pongo un contraejemplo de cómo no cualquier cambio vale. Yo estuve en contra de la reforma de la Constitución que se hizo, la reforma exprés de la Constitución que se hizo para poner la prohibición del déficit público. Y estuve en contra, y lo manifesté públicamente, por fondo y por forma. Por fondo, porque no estoy de acuerdo, creo que es un planteamiento que lleva la derecha académica americana 30 años queriéndonos poner sin ningún fundamento más que el ideológico, pero también por la forma. Hombre, para una vez que cambiamos la Constitución, la hacen en 10 días y casi con nocturnidad. Hombre, un poquito de respeto, ¿no?
porque no puede ser que la Constitución sea tan absolutamente intocable y tan absolutamente, no sé cómo decirlo, adorable o, en fin, o para otras cosas. Oye, y esto en un plis-plas lo hacemos con 2 llamadas de teléfono, 3 reuniones por la noche en la Comisión de Economía y se acabó. Mire, no. Aunque yo hubiera estado de acuerdo con el fondo, que no lo estoy, creo que tampoco la forma. Es decir, que tampoco me vale, quizás soy muy exigente, es la ventaja del ser ex, tampoco me vale el cualquier acuerdo, cualquier cambio sobre cualquier tema y hecho de cualquier manera. Mire, no. Creo que la sociedad actual requiere, los ciudadanos actuales requerimos algo más de transparencia, información, participación, debate, que se nos tenga en cuenta. Vamos a coger una última ronda muy breve, por favor. Las personas que ya habéis pedido antes la palabra. Andrés Ramos, José Antonio Martín y el presidente del CERMI Extremadura. Los demás, lo siento, es que ya no da para más. 5 minutos, muy breve, por favor. Andrés. Bien, buenos días. Gracias, soy Andrés. Agradecido a la ponencia que nos has dado y sobre todo por la sinceridad que has expresado. Yo quería saber un poco tu opinión sobre el tema de la desafección, en el sentido de que yo soy de los que pienso que parte de la solución de la desafección la tenemos la gente de la discapacidad. No digo todo, no nos sentimos tan importante, pero la sensación es que la diversidad está muy poco presente en el mundo de la política, tú lo has dicho también. Es decir, la política, los políticos, los partidos han estado muy resistentes a que entren mujeres, a que entren discapacitados, no estamos, y si las mujeres están es gracias a las políticas palanca de cuota, porque si no tampoco estarían. O no estarían tanto, desgraciadamente, pero yo creo que hay una resistencia demasiado grande. Es decir, la diversidad es positiva, es buena, ¿no? Que el partido, la política recoja fielmente lo que es el dibujo de la sociedad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta resistencia? Y si piensas que parte de la solución la puede tener en la nueva política, la nueva forma de hacer política, de alguna manera también el estar más abiertos. A veces da la sensación de que el político es un lobby, el partido es un lobby muy cerrado y que no interesa demasiado aire fresco, ¿no? Hay mucha carreritis o mucha gente que puede ser su profesión y tiene más de eso que de servicio. A veces eso aparece en las encuestas. José Antonio Martín. Enhorabuena por la ponencia, Jordi. Muy sencillo, muy rápido. ¿Cuál es, a tu juicio, el papel de los medios de comunicación hooligans en la desafección con la política? Manolo, ya la última pregunta. Yo lo siento, sé que muchas más personas queréis intervenir, pero no sé, lo que digan en la mesa, yo ahí ya... Es que vamos mal, el siguiente ponente tiene que hablar y... Muchas gracias, Jordi. Ha sido una lección magistral, una intervención de esas que es un regalo para los prohibidos. Mira, hace ya muchísimos años, tantos como vida tengo, he visto constantemente cómo caían gobiernos, cómo cambiaban gobiernos también. He visto cómo personas con discapacidad, algunas entraban en política, unas lo hicieron bien, otras menos bien. Siempre he pensado que no era necesario una discapacidad para velar por los intereses de las personas con discapacidad. Eso lo pensaba y de alguna forma lo sigo pensando. Pero la experiencia me está diciendo que no es así, que es necesario la discapacidad para de verdad velar por los intereses de las personas con discapacidad. Yo he hecho en falta en tu intervención un ceniche a lo que es el título de esta sesión. Es decir,
más personas con discapacidad en candidaturas electorales. ¿Por qué son tan reticentes los partidos a la hora de incorporar personas con discapacidad en sus listas electorales? Ya contesta el señor Sevilla y ya termina. Bueno, perdonadme que igual es que me enrollo yo mucho y por eso hemos alargado la sesión y sobre todo las respuestas, ¿no? Yo creo que la última pregunta, la última y la primera tienen mucho en común. Es verdad que esa diversidad que existe en la sociedad y que existe también en la naturaleza. Sabéis que una de las grandes aportaciones de Darwin es reconocer que la diversidad es fundamental para la supervivencia de la especie. Es decir, precisamente el que haya mucha diversidad es lo que permite que al final vaya para arriba las cosas, ¿no? Y que es lo que fundamenta la política democrática, el que no todos seamos iguales, pues todos somos iguales, pensamos igual, pues no hace falta democracia, ¿para qué? Manda uno y ya está, ¿no? Cuando entras en estructuras más pequeñas, aunque sean de cientos de miles de militantes, como son los partidos políticos, es verdad que se va estrechando, y aquí también aplico lo del embudo, es decir, se va estrechando el embudo. Yo no diría, mi experiencia, yo no diría que hay una reticencia especial al discapacitado o a la discapacidad o a las mujeres o a... Lo que hay es cada vez más un miedo creciente al otro, al diferente. Lo vemos en la sociedad, lo estamos viendo en la sociedad y las elecciones europeas nos van a dar una prueba de ello. Todo el crecimiento del voto xenófobo es una manera de primar ese miedo al otro, al diferente, al diverso. Y creo que en ese sentido sería una forma de reaccionar que lo podemos ver en otro ámbito también que funciona lo mismo, que es el discrepante. El discrepante es laminado por el aparato político de un partido exactamente igual que cualquiera que sea diverso del aparato político del partido. Y yo ahí sí que creo que también en los últimos años se ha ido incrementando. Yo creo mucho en las proporciones, siempre digo lo mismo, es decir, dos gazpachos iguales tienen las mismas cosas, pero según cómo lo mezcles, pues te sale de una manera o de otra. En fin, ¿no? Un poquito de sal te hace buena la paella, un kilo de sal te la destroza, ¿no? Por tanto, depende un poco de las proporciones. Los aparatos en cualquier organización es algo fundamental, también en los partidos políticos. Cuando manda el aparato, algo falla. Algo falla. Y yo creo que en estos momentos la estructura de los aparatos de los partidos políticos les está llevando a que manden mucho y, por tanto, eso a mí me ayuda a entender ese exceso de prioridad por los intereses de partido frente a los intereses generales, esa selección adversa que se llama en cuanto a la elección de la gente, ese menor valor del mérito y la capacidad. Y yo lo que digo es que eso se aplica a cualquier diversidad y creo que ahí os toca como diría Felipe González, vuestra cuota aparte, por llamarlo de alguna manera. Pero frente a eso hay que rebelarse. Claro, eso es lo que quieren ellos. Esto es como una partida de ajedrez. Oye, el otro mueve, muy bien, pues ahora muevo yo, ¿no? Que yo también tengo fichas y también puedo mover. Y ahí sí que os quiero dejar una idea muy clara, muy clara. Estoy muy convencido que tenéis un potencial y un poder importantísimo. Mucho más del que a veces da la impresión que sois conscientes. Y por tanto, creo que hay que ejercerlo. Jornadas como esta es fundamental, pero lo importante sea lo que salga de la jornada, claro. O sea, lo que hagáis a partir de mañana. En cuanto a esa capacidad de presión, ¿no? Y conecto con lo de, oye, yo critico cómo funciona la política, pero quiero cambiarlo desde dentro, porque yo juego al ajedrez, funciono mucho con esa lógica del él mueve, yo muevo. No, claro, si cuando me saca la reina yo ya me retiro, no, yo tengo también piezas. Por tanto, es verdad que en este momento hay resistencias, reticencias y obstáculos a la incorporación directa de la discapacidad, pero moveros, mejor dicho, seguir moviéndoos para ir consiguiéndolo. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo, en las dos cosas que has dicho.
En abstracto, no hace falta ser una persona con discapacidad para defender la discapacidad, pero en concreto la experiencia demuestra que en general lo defiende mejor una persona con discapacidad. De la misma forma que no hace falta ser mujer para defender a las mujeres, pero mira por dónde las mujeres se suelen defender mejor. Por tanto, salió rogando y con el mazo dando, y por tanto, pues bien, poner muchos amigos, tal, pero si podéis poner algunos vuestros, mejor. Caramba, lo de los medios de comunicación, joder, esto da para una tercera en el libro este hay un capítulo, pero ahora ya también me hago la publicidad propia, ¿no? Yo soy bastante también crítico con los medios de comunicación, sobre todo tú lo has dicho muy bien con los hooligans, ¿no? Yo antes he hablado del voto forofo, es otra manera de decirlo, ¿no? Porque, claro, el objetivo del medio de comunicación hooligan no es informar, ni tan siquiera diría yo que es convencer. Yo diría que es reforzar las convicciones previas. Pero claro, el medio de comunicación hooligan existe porque hay hooligans que los leen. Es decir, hay mucha gente que escuchamos la radio que nos dice lo que queremos oír y leemos el periódico que nos reafirma en nuestras posiciones previas. Lo cual es uno de los muchos ejemplos en los que individualmente tiene sentido, colectivamente es un desastre, claro. Explico, es decir, individualmente, hombre, no voy a pedir yo me levanto a las 6 de la mañana, es un vicio que tengo como otro cualquiera, y me levanto con Carlos Herrera. Supongo que no desvelo nada que no deba desvelar. De 6 a 7 escucho a Carlos Herrera y a las 7 ya me paso la SER. No, mi capacidad ya no aguanta más. Pero todos los días lo hago, ¿eh? Es decir, bueno, yo me siento enriquecido por escuchar puntos de vista que no son coincidentes con los míos. Y es más, a veces me ha ayudado a cambiar mi punto de vista, a veces me ha ayudado a reforzar mi punto de vista, pero siempre me ha permitido conocer mejor lo que piensa quien no piensa como yo. Por tanto, yo creo que he dicho Carlos Herrera, no he dicho otras, ¿eh? Porque, claro, a pesar de todo, por seguir con tu ejemplo, también hay signos de inteligencia en unos más que en otros, en unos medios más que en otros, ¿no? Pero de nuevo, no les echemos como antes he intentado justificar, no echemos la culpa a los partidos que actúan sobre unas estructuras electorales de voto forofo. Aquí tampoco echemos la culpa al medio. El medio vive de vender porque otro le compra. Por tanto, a lo mejor echémonos un poquito la culpa, entre comillas, a nosotros mismos, porque hay demasiada gente que lo que le gusta es leer el forofo y el hooligan. Eso, todos los que hemos hecho campaña electoral lo has visto, porque no solo a Alfonso Guerra le decían en los mítines aquello de dales caña, ¿no? Yo siempre recuerdo, y eso es una de las muchas cosas que he aprendido de Zapatero, que siempre decía lo mismo: no hay que darles caña, hay que darles ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que estaríamos aquí toda la mañana. Pasamos ya a la siguiente intervención del señor Tezanos.